es amor, un río de paz que fluye, llenando el vacío, sanando la herida. Dios es real, su presencia te envuelve, te guía, te protege, te da la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Repito, libro de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Vamos a estar aquí hoy leyendo la palabra del Señor. ¿Qué capítulo? Lucas 8, versículo 26. Posteriormente a la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Amén, gloria a Dios. Si usted puede, póngase de pie. Amén. Gloria a Dios. Hagamos reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor de esta manera: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Amén. Se puede sentar. Tome asiento. Vamos a predicar el mensaje de Cristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Padre, te doy gracias, Espíritu Santo, por esta tu palabra, Señor. Tu palabra han sido leídas, Señor. En tu palabra hay salvación, hay liberación, hay vida eterna, hay restauración, hay consolación, Señor. En tu palabra hay cobertura, Señor, porque tus palabras son verdad. Te pedimos, Dios, que tú te manifiestes en tu casa por medio de ella. Padre, atamos, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu enviado. Todo espíritu, Padre, enviado, Señor, para distraer, para confundir. Espíritu Santo, todo aquello que haya sido enviado, principados, potestades de la tiniebla. Todo lo que se oponga, Señor, a que tu palabra sea leída en esta hora, Padre. Por el poder de tu palabra, Señor, ahora lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Mis hermanos, cuando estudiaba esta escritura, podía notar los puntos que yo encontraba en esta escritura que podría ser de bendición para cada uno de nosotros. Alabado sea Cristo. Y lo primero que siempre miro en la escritura es que Jesús no se estaba quieto, no se estaba estático en ningún lugar. Jesús podía venir a un lugar por un día, por 2 días, por 3 días. Hacía un trabajo y se movía a otro lugar. Nunca se quedaba en el mismo lugar, porque él sabía que tenía que predicar el evangelio a cuanta más masa de personas él pudiera. Aquí vemos que dice la historia que Jesús, después que ya había predicado en Capernaum, si no me equivoco, desciende a esta ciudad de los Gadarenos. Porque Jesús sabía que en Gadara había alguien que tenía la necesidad de ser libre.
posesión de un espíritu inmundo que poseía a este hombre que estamos viendo aquí en la escritura. Y mientras yo leía esta escritura me podía dar cuenta que en realidad no hay cosas que Jesús no sepa de nuestra vida. Muchas veces nosotros creemos que tenemos secretos o hemos tenido alguna debilidad o hemos cometido algo en nuestra vida y creemos que nadie lo va a saber. Muchas veces tenemos problemas físicos, muchas veces tenemos problemas de salud, muchas veces podemos tener problemas económicos. De diferentes maneras usted puede tener problemas en esta vida cotidiana que vivimos. Y muchas veces pensamos que el Señor no está atento de esa situación. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. En este mundo que estamos viviendo diariamente, hay personas que se están quitando la vida. Hay personas que se están yendo al infierno por no tener un conocimiento de la escritura, de la palabra de Dios. Hay personas que ya no aguantan la situación por la que están pasando y el enemigo le dice: quítate la vida, ya no puede más. Por eso vemos en la noticia hombres con fortunas. Por eso vemos en la noticia personas que tienen una facilidad de vida económica, pero que usted ve que dejan una nota en su casa y cuando lo encuentran sin vida. Porque el enemigo de la justicia se encargó de cerrar su entendimiento para que esas personas no vean, no oigan, no entiendan de que todavía, a pesar del proceso, de la situación que estén viviendo, hay esperanza en Cristo Jesús. Dice la historia que acabamos de leer que Jesús desciende a Gadara. Cuando yo miro en el diccionario la palabra Gadara, dice que esta palabra representa el mundo gentil. Sabemos que Jesús era judío. Sabemos que los judíos no se juntaban fácilmente con otro de otra raza que no fuera judío. Pero Jesús vino a cambiar eso en este mundo. Dice que cuando Jesús entendió por su espíritu que había alguien en Gadara que necesitaba ser libre, alabado sea el Señor para siempre, descendió a la tierra de Gadara. Alabado sea Dios. Y dice la escritura que cuando él pisó la tierra de Gadara, aquel hombre que estaba atado, mi hermano, hacía mucho en la iglesia, atado. Aquel hombre que estaba endemoniado, hacía mucho en la iglesia de Cristo, endemoniado. Aquel hombre que tenía una necesidad, dice la escritura que reconoció quién era Cristo y vino a los pies del Señor. Cuando vino a los pies del Señor, dice la palabra que aquel espíritu inmundo que dominaba la vida de ese hombre le dice: Señor, no me atormente, no me envíe al abismo. Y aquí había algo que me llamaba mucho la atención. Si era un espíritu inmundo, eran más de 2000 demonios que este hombre tenía dentro, según relata la escritura. Estos 2000 demonios sabían dónde Jesús lo iba a mandar. Estos 2000 espíritus inmundos sabían a qué lugar iban a ir si Cristo les decía que fueran al abismo. Y ellos entendían la necesidad de escapar de allí, porque el que viene a ese lugar
solamente tiene tormento, solamente tiene castigo por el pecado, por la rebelión, por la rebeldía. Alabado sea Jesús. El que viene y llega a ese lugar ya no tiene esperanza. Y dice la palabra que es tormentado día y noche, sin descanso. Me llamó mucho esto a la atención. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, muchas veces dejamos pasar por alto el juicio de Dios. Muchas veces no le prestamos atención a lo que dice la Escritura, de que hay un abismo, de que hay un infierno, de que hay un lugar que todo aquel que nos busque al Señor vas a ir ahí. No es porque el Señor lo escogió así, no, es porque nosotros, los seres humanos, no queremos obedecer el mensaje de Cristo. No queremos prestar atención a lo que dice la Escritura. Se nos predica la palabra, se nos enseña el Evangelio, y le estamos prestando atención a todas las cosas que se mueven, menos a la palabra del Señor. Entonces, por esa razón, no podemos tener una comunión con Dios, no podemos tener un perdón, no podemos tener una relación con el Espíritu Santo. Alabado sea Jesús. Yo quiero que usted entienda esto, mi hermano. No es por mí, es por el bien suyo, de su salvación, de su alma. Hay un Cristo que te quiere libertar, que te quiere sanar, que te quiere restaurar, que te quiere salvar. Mire lo que dice el versículo bíblico que acabamos de leer en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 26. Alabado sea Jesús. Dice el versículo 27: al llegar él a tierra. ¿Al llegar quién, mi hermano? Al llegar Cristo. Quizá muchas personas hubiesen llegado a Gadara, porque Gadara, según la Escritura, estaba en una colina donde había mucho comercio. Esta ciudad era una ciudad donde había mucho comercio, mucho beneficio, mucho dinero, donde muchas personas grandes iban y visitaban esta ciudad. Y sabrá Dios cuántos cientos o quizá miles de personas, de gentes importantes de la tierra, llegaron a Gadara y vieron a aquel endemoniado en esa situación y se iban a su casa, y el hombre seguía endemoniado y seguía peor. Quizá llegaron en aquellos tiempos presidentes, reyes, sacerdotes a Gadara. Gentes importantes en aquellos tiempos visitaron Gadara, pero el hombre seguía atormentado día y noche por esos espíritus inmundos que habían entrado a su vida. Pero me llama la atención que dice que cuando llegó Jesucristo a Gadara, dice la palabra, aquel hombre de donde estaba atado, de donde estaba endemoniado, aquel hombre que no se sabe cuántos años tenía pasando por esa situación, tuvo solución a su vida. Yo no sé cuál es la situación por la que tú estás viviendo. Yo no sé cuál es la situación por la que tú estás pasando. Yo no sé qué fue lo que tú viviste en el mundo, qué fue lo que tú obtuviste en el mundo. Yo no sé cuáles fueron las cadenas que el diablo te puso. Alabado sea el Señor para siempre. Pero si puede venir a Cristo como vino este hombre, algo va a cambiar en tu vida. Amén. Alabado sea Dios. Yo sé que ahí en el internet alguien me va a estar escuchando. Alguien va a estar escuchando esta palabra. Alabado sea el Señor para siempre. Alguien la va a recibir, alguien la va a hacer de él. Jesús. Alabado sea Jesús. Dice la palabra del Señor que cuando llegó Jesús hubo solución para aquel endemoniado gadareno. Que cuando llegó Jesús hubo una transformación total en él y él fue libre. El único que te puede libertar de esa situación se llama Jesucristo.
Amén. El único que puede cambiar tu historia se llama Jesucristo. Amén. Lo creo. El único que te puede sacar de la situación por la que estás pasando se llama Jesucristo. Amén. El único que te puede dar vida se llama Jesucristo. Amén. El único que murió en la cruz se llama Jesucristo. El único que derramó su sangre en la cruz se llama Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Solo Él puede darte vida. Solo Él puede darte lo que tú necesitas. Alabado sea Dios. Señor, aleluya. Lo que pasa es que nosotros estamos buscando lo que creemos que necesitamos en el mundo. Y aunque en este mundo hay cosas que nosotros las necesitamos, tenemos que entender que tenemos que poner a Cristo primero en nuestra vida. Amén. Alabado sea Jesús. Que Jesucristo sea lo primordial en nuestra vida. Amén. Dice la historia que cuando este hombre vino a Jesús, este hombre estaba desnudo y no tenía casa. Dice la palabra que no vestía ropa porque era completamente poseído por esos espíritus. Este hombre no tenía conciencia de lo que hacía ya. Ya él estaba en el cuerpo. Él tenía su cuerpo, pero su cuerpo no lo dominaba él. Lo dominaban los espíritus inmundos que él tenía dentro. Era tan grande la posesión que estos demonios le habían dicho a este hombre que él ya no tenía voluntad propia, guerrera. Ya él era un títere del enemigo de la justicia. Dese cuenta, más de 2000 espíritus inmundos tenía dentro. Por eso él no usaba ropa. Por eso él no habitaba en casa, porque él no podía compartir con nadie. La situación en la que este hombre estaba, este hombre no podía estar junto con nadie. Ni con mamá, ni con papá, ni con hijo, ni con hermano, ni con amigos. Este hombre no tenía nadie. Estaba solo en el mundo, poseído por esos demonios. Dice que habitaba en los sepulcros, en los cementerios. Alabado sea Dios. Dice que habitaba, oh Samaya, en lugares desiertos. Así es que el enemigo quiere tener la persona. Así es que el enemigo quiere tener la humanidad atado. En aquellos tiempos, alabado sea Jesús, no había tanta facilidad del diablo a atar a la gente. Hoy en día, el diablo ya no necesita tener los espíritus para metérselo adentro a la gente. Ahora hay tanta manera del diablo atar a la gente, alabado sea el Señor para siempre, que lo mantiene entretenido con cualquier cosa para que esa gente ni siquiera escuche la palabra del Señor. Dice la Escritura que cuando Jesucristo vino, que cuando Jesucristo pisó Gadara, aquellos demonios que tenían a aquel hombre atado vinieron corriendo y dijeron: Señor, ya no nos atormente más. Todavía no ha llegado la hora. Todavía no es el tiempo. ¿Por qué nos atormenta? Alabado sea el Señor para siempre. Aleluya. Dándole a entender a nosotros que el que vive atado por el diablo, mi hermano, vive en un tormento. No tiene paz. No tiene esperanza. Hay una sola, se llama Cristo. Hay una sola, se llama Cristo. Hay una sola esperanza para este mundo, se llama Jesús. Y nadie lo quiere. Dice que cuando Cristo vino, te decía: salgan de él. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, y con esto termino. Dice la Escritura que cuando Cristo vino, él vino corriendo y se postró a los pies del Señor. Entendió y reconoció por sí mismo que él necesitaba de Cristo.
Por eso Jesucristo lo hizo libre y lo libertó. Hay una decisión que usted tiene que tomar. Eso el Señor no lo puede hacer por usted. Es usted reconocer que necesita a Jesús en su vida. Es usted reconocer que solo Jesucristo puede romper sus cadenas y darle salvación y vida eterna. Alabado sea Jesús. Yo voy a terminar y voy a hacer una oración por cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Yo entiendo y reconozco que solo Jesucristo nos puede dar salvación y vida eterna.